Bienvenidos a otro video. Continuamos con la saga de Libertadores de América. Hoy hablaremos del considerado padre de la patria grande, Simón Bolívar. Es bueno aclarar que esta saga, como habrán visto en el video anterior sobre San Martín, no estará libre de polémicas y amargas discusiones en torno a estos hombres que despertaron tanto el rechazo como la devoción de aquellos que lo rodeaban. Si desean escuchar historias edulcoradas, heroicas de hombres perfectos, habrá que volver a leer los libros tradicionales. Pero bueno, yo solo les cuento lo que se dice. Ustedes saquen sus conclusiones de si es cierto o no. Pero hagamos un poco de historia. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, vaya que tenía nombres, nació en Caracas un 24 de julio de 1783, hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade y María de la Concepción Palacios y Blanco. La familia de Simón pertenecía a la aristocracia venezolana. Bolívar ingresó muy joven en el batallón de milicias de blancos de los Valles Aragua, donde su padre ya era oficial. Allí fue donde hizo sus primeras experiencias militares. Esto es lo que nos cuentan tradicionalmente los libros. Vamos a ver un poco más a la persona detrás del personaje. Algunos sucesos que los historiadores dicen que marcaron el carácter de este hombre, que termina definiendo la situación política de gran parte de América del Sur, fueron, por ejemplo, el hecho de que en su infancia Simón Bolívar fue entregado para que lo criara Esteban Palacios y Blanco, uno de sus tíos maternos. Pero como este se encontraba en España, el niño Simón permaneció bajo la custodia de Carlos Palacios y Blanco, otro de sus tíos, a quien por lo visto no le interesaba mucho el papel de tutor. Se cuenta que era un hombre con el que Bolívar no se llevaba muy bien, y es descrito como tosco, de carácter duro, mentalidad estrecha, y que le importaba muy poco la crianza del niño Simón. De hecho, se ausentaba frecuentemente de Caracas para atender sus propiedades. Por lo tanto, solía dejar a su sobrino a cargo de la servidumbre y asistiendo por su cuenta a la escuela pública de Caracas. Otro suceso en el cual todos coinciden marcó al Libertador fue la muerte de su esposa, tan solo unos meses después de haberse casado. Cuentan que allí en la tumba de María Teresa, Bolívar, invadido por una profunda tristeza, jura jamás volver a casarse, lo cual de hecho cumple hasta el día de su muerte. Esto no significa que el hombre no mantuviera varios romances durante aquel tiempo, pero bueno, casarse como casarse, no se casó. En el mismo año de la muerte de su esposa viajó a París. Allí reencuentra a su antiguo maestro Simón Rodríguez. Este último logra encauzar la desesperación que lo embargaba a Bolívar tras la muerte de su esposa y lo inclina hacia la política y la causa de la libertad de su patria. Se afirma que Bolívar siempre veía la muerte de su esposa como el momento decisivo de su vida, ese que lo convirtió en el hombre que cambiaría los destinos de un continente. Simón Rodríguez también lo orienta hacia la lectura de los clásicos y a ilustrarse en diversos campos del saber universal. Cuentan que el 15 de agosto de 1805 en el Monte Sacro de Roma, Simón Bolívar se comprometió solemnemente a liberar a su patria. Regresó a Venezuela en 1806 y a la vez que administraba los negocios familiares, unió sus esfuerzos a la causa revolucionaria. Pero antes de esto, antes de su regreso, hay un suceso que también termina de definir al Libertador. En ese viaje a Europa, al parecer comenzó a simpatizar con las ideas independentistas de su coterráneo Francisco de Miranda, quien influyó en los próceres americanos para lograr la emancipación de sus respectivos países y posteriormente del continente americano. Algunas fuentes cuentan que debido a la diferencia de edad y el carácter de Bolívar, la relación entre ellos no era muy fluida que digamos. Aún así, algunas fuentes indican que fue Bolívar quien convenció al polémico personaje Miranda de regresar a América.
Pero mucho después del regreso de Miranda a América, se da un suceso confuso entre Miranda y Bolívar. Ya lo tenemos a Miranda a cargo del poder de la recién independizada Venezuela. Allí, Miranda nombra comandante de las fuerzas revolucionarias a Bolívar. Aún así, Bolívar termina luego deponiendo del cargo a Miranda y entregándolo a las autoridades españolas, pues estos consideraban a Miranda un traidor, un fugitivo perseguido por la corona española. Algunos interpretaron este acto como traición de parte de Bolívar hacia su amigo Miranda, a esa altura ya ex amigo. Sin embargo, es bueno contar el hecho de que Miranda, al verse derrotado por las tropas españolas que querían recuperar el control de Venezuela, terminó firmando una capitulación, o sea, básicamente se rindió y aceptó las condiciones de las fuerzas realistas. Esta decisión no fue compartida por los patriotas venezolanos, quienes, comandados por Simón Bolívar, decidieron sublevarse contra esta decisión, por lo cual llevaron a cabo esta acción de deponer del cargo a Miranda. Otro aspecto en el que se lo critica mucho a Bolívar es en el aspecto militar. Algunos escritores tildan a Bolívar de un incapaz militarmente hablando, y justifican esta opinión en la derrota, por ejemplo, de Puerto Cabello, la cual se la achacan a la torpeza estratégica de Bolívar. Además argumentan que los éxitos militares que él logró se lo atribuyen a la genialidad de sus lugartenientes y no a él. Otras fuentes hablan de una debilidad del Libertador por las menores de edad, categoría que en aquel tiempo, como mencionamos en el video anterior de San Martín, no se entendía como lo entendemos ahora, lo cual no lo interpreten como una justificación, pero sencillamente lo que hoy consideramos menores de edad, en aquel tiempo ya se consideraban mujeres casaderas. Sin embargo, donde más saña se nota en los críticos de Bolívar es en la acción de matar aún a los soldados que se habían rendido. Por eso muchos han definido al Libertador como una persona egocéntrica, ambiciosa y despiadada, pues llevó a cabo matanzas indiscriminadas de soldados españoles, aun cuando estos ya estaban vencidos, como por ejemplo se cuenta el asesinato de los canarios, no los pájaros obviamente, sino soldados originarios de las Islas Canarias, que estando como rehenes fueron degollados por orden de Bolívar, pues Bolívar había decretado que había que asesinar a todo soldado español que no quiera pasarse a las filas de la revolución. Hasta hay muchos autores que le dan el título de genocida a Bolívar por la hazaña mostrada contra las fuerzas españolas. Otro suceso que suelen usar para criticar la figura de Bolívar es el hecho de que le atribuyen múltiples romances, de los cuales nacieron múltiples hijos, y se cuenta que a ninguno de ellos Bolívar quiso siquiera darles el apellido. También se le acusa de no querer la libertad del Perú, sino más bien destruir la fortaleza del poder realista español en América, que era Lima, para luego imponer su propia dictadura, pues dicen que volvió a establecer la esclavitud e impuestos a los que los españoles sometían al pueblo, cosas que habían sido abolidas por San Martín al caer el gobierno realista del Perú. Y con respecto a San Martín también dicen que la relación no fue muy buena. En aquel famoso encuentro en Guayaquil, se dice que fue el ego de Simón Bolívar lo que alejó a San Martín de la causa libertadora. Todo este tipo de actitudes del Libertador le ganaron la antipatía de sus anteriores amigos. Cuando asume con plenos poderes en Colombia, se produce la revuelta de la población, contándose entre ellos su propio amigo el general José María Córdoba, quien se insubordina contra el Libertador. Además de esto, termina pergeniándose un intento de asesinato del cual escapa por un pelo, dicen algunos gracias a que la amante de Bolívar logra advertirle momentos antes. Allí corría el año 1828.
Es interesante que esta información que encontré y que comparto con ustedes es parte de una investigación que hice sobre la persona de Bolívar para salir de los cánones regulares que suelen utilizarse para formarnos la opinión de una personalidad histórica. Pero esta información fue extraída principalmente de escritores críticos a la persona del Libertador, obviamente. Algunos de ellos autores latinoamericanos. Sin embargo, llamativamente, quienes lo critican con más virulencia y saña son las fuentes españolas e inglesas, lo cual es gracioso porque parecen buscar algo así como una igualación, como las cosas que hizo la corona inglesa alrededor del mundo y lo que hizo la corona española específicamente en América no fueran cosas tan despreciables. Y esto la verdad que causa gracia, porque en realidad que los españoles y los ingleses critiquen a alguien de despiadado y oportunista me hace recordar las palabras que se le atribuyen al Cristo, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y en esto la verdad que esas dos naciones europeas no se pueden ni inclinar a buscar piedras. Hay que recordar que lo que hacen los hombres individualmente no representa a las naciones donde nacieron. Vivimos en una época en que la cantidad de información nos lleva por caminos oscuros a veces. Y es cierto que no queremos más cuentos de hadas con príncipes encantados y puros. Sabemos que la mayoría de los grandes personajes de la historia universal tienen sus claros oscuros. Algunos más claros, otros más oscuros de lo que nos gustaría. Pero sin justificar las miserias de nadie, tampoco se pueden quitar los méritos de las gestas heroicas, sean cual sean las intenciones que haya habido detrás de esas acciones. Todos estos sucesos que fueron desarrollándose en la vida del Libertador Simón Bolívar le dieron a entender que era hora de retirarse de la vida pública. Así, ya vencido por la enfermedad, el padre de la patria grande muere el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia. Así culmina la emocionante vida del hombre que cambió las Américas. Simón Bolívar actuó como militar y político, fundó las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En 1813 le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela, que tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, el título Libertador quedaría asociado a su nombre para la posteridad. Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete para más contenidos del canal. También puedes visitar mi Instagram, donde encontrarás estos videos y algunos más. Los invito a que lo busquen, lo dejaré allí en la descripción y además les dejo una recomendación para que visiten un canal amigo donde pueden disfrutar de mucho contenido de juegos. Ahora sí, llegamos al final. Hasta siempre y gracias.